Espera, voy yo primero yo. ¿Ah, sí? Bueno, como veas. Venga, ahora empezamos. Bueno, no teníamos deberes solamente, no había preguntas ni nada, ¿no? Era lo de los quiasmos. Era lo de los tenías que quiasmos. hacer quiasmos. Los quiasmos, es verdad. Vale, empezamos. Vamos Dale. a empezar. Muy bienvenidos a el podcast de Academia de la Biblia, donde nos queremos acercar a la Biblia y queremos que la Biblia se acerque a nosotros. Sí. Hola, Andrés. Bienvenidos. Pérez, ¿cómo estás, Andrés? Lo primero y principal, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal tu vida? Muy bien, llevo toda la semana viendo quiasmos. No me digas. Por todos los sitios, tío. Bueno, está muy bien. Muchos de nuestros oyentes y de videntes y podcasters Ajá. nos han compartido algunos quiasmos, algunos ciertos, otros un poco inventados. Pero bueno, es todo un tema que creo que ha dado que hablar y que da que hablar y que dará Sí, que hablar. Y esta semana, bueno, gracias por preguntar, yo estoy... Ah, eso, ¿cómo estás? Pues a ver. Se te ve apagado. No, vamos a ver, yo estoy bien, lo que pasa es que estoy bien, lo que pasa es que con faena, porque hemos terminado un curso de Academia de la Biblia, un cuatrimestre, y estamos a punto de empezar otro ya, ahora el 15 de marzo, bueno, Bueno, ya mismo. ya mismo. Pero bueno, esto dentro guay. de lo que es el tiempo Cronos, ¿no? Luego, pues esto quizá lo verás el año que viene, no es el 15 de Claro. marzo del 2022. Pero seguramente haya otro curso de Academia de la Biblia. Eso espero. Aquí vamos, ¿no? Intentando acabar con la pobreza, con la pobreza de la Biblia. Y pues estamos, pues yo hoy estoy como muy espitoso porque hemos decidido tratar un tema muy bonito. Sí. Dije que iba a hablar de la Game Boy, lo primero que dije que iba a hablar de la Game Boy. Quiero hablar de videojuegos, quiero hablar de la Biblia, de Mateo, porque claro, hemos dejado a Mateo, pero en Mateo se habla de un personaje muy importante, de una narrativa súper chula, que es la historia de, la voy a decir ya, sin Jonás. Jonás, un profeta que además muy denostado por los fariseos, no les caía bien, y era un tipo medio odiado, medio amado. ¿Te caía bien a ti, Jonás? ¿Te cae bien? Pues a mí Jonás, en lo personal, gana las distancias cortas. Sí, suele pasar. Ahora bien, lo que es su narrativa, pues a mí de pequeño, claro, había una canción muy que no sé, en la escuela dominical, los que somos rata de iglesia, Sí. que Ahí decía, la cantábamos con muchas ganas. que decía, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿La vamos a cantar entera? Por eso la más profunda la gente lo echó. La gente echó a Sin Jonás. autotune perdemos, ¿eh? La gente le echó a la mar Sí, todo el pueblo. como los carros del faraón. Somos muy de echar a la mar las cosas. Y vino un pez muy grande y ¡glup! Se lo trago. Con efectos especiales. Sí. Y ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? bueno, y ahí acababa. Bueno, ahí acaba la historia y esta es la amenaza que cantábamos de pequeños, Nuestros interiorizada. padres, ¿eh? Qué listos. Qué listo Cómo nuestros jugaban. padres. A mí es que Jonás, tío, bueno. la gente que acaba el nombre en Ese. as, me duele, tío. Por ejemplo. Jonás, Caifás, Anás, Satanás, Bordalás. Sí. Hay muchos ahí, tío. Joás. Plexiglas. Bueno, sí. Hay muchos, me suena muy duro, tío, ese final. El final, bueno, Sí. significa paloma o palomo, si Sí. quieres ponerlo en masculino. Que es muy bonito. Significa. Paloma, bonita. Pero bueno, la historia, yo quería hablarte también, bueno, quiero hablarte de videojuegos. ¿Sabes cuál es el videojuego, bueno, el mejor videojuego de la historia? Aquí me voy a mojar. Tú tenías la Game Boy. Yo me acuerdo que tú tenías la Game Boy la primera. Yo tenía la Game Que Boy, para tío. los Z que nos estén escuchando, si es que hay algún Z que se digna a tal, era como 4 móviles a nivel de peso. 4 Nokias. 4 Nokias. Era el móvil de Zack Morris. Exacto. Era una cosa así y que había que poner cartuchos, además que no era ni siquiera blanco y negro, era una cosa verde. Y si lo querías ver en grande, tenías que comprarte una especie de lupa que ponías adelante Porque la y luz amplificaba la exacto, imagen. y que además no se veía sin luz. No. O sea, era una cosa muy. Pero era increíble, era la Game Boy, era la Game Boy videoconsola del Tetris. También tuvo un Zelda muy importante. Sí. Y aquí es donde quiero ir. El videojuego más importante de la historia dicen que es el Zelda de Ocarina of Time. Has que jugado mucho tú. yo me lo pasé. Yo jugué esas 100 horazas buenas con la Nintendo 64. Y de hecho, uno de los momentos más felices de mi vida, digamos, unos momentum de eucatástrofe, o sea, de momento más bonito de la historia, fue cuando yo maté por segunda vez, porque el tipo renace y hay que matarlo varias veces, a Ganondorf. Ganondorf. Suena muy Tolkien. Sí, suena a Tolkien, que es el malo de la peli, ¿no? Y Zelda no es el protagonista. Zelda es la princesa Zelda y tú eres Link, ¿no? Y hay como un sentir de querer ser un héroe, ¿no? Cuando uno juega a los videojuegos. Y bueno, es bonito. Es simplemente
como nota, y lo vamos a rescatar después lo vamos a rescatar después. Estamos hablando de nuestro héroe, de Jesús, en el Evangelio de Mateo, y lo vamos a dejar atrás, pero quiero empezar por ahí. En Mateo, a Jesús pues están ahí pues, tratando con fariseos y demás, y dice el versículo 38 de Mateo 12, si empiezo así Muy bien. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, porque claro, maestro, maestro. Suena muy al fari. Al torero, ¿no? Al torero. Deseamos ver de ti una señal. Danos una marca de que tú eres aquí el amo, el que tanto que tal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera, que es una manera de decirles las cosas. Decirle adúltera a una persona siempre es lo mejor para comenzar una conversación. Déjame que ¿Qué quieres explique decir? una cosa. Hay, Si se escucha un ruido. sí. ¿Qué pasa? Están que dando están de martillazos. Están de obras al lado. Pero bueno, No pasa nada. Esto con es como... amor y con paciencia, que la gente lo sepa. Vale, sí, exacto. Están haciendo el arca de Noé. Caben todos, caben Caben bien. bien. Uy, hay que retomar este tema. La generación mala y adúltera, manera de hacer amigos de Jesús, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. La señal. Y lo asocia con la ballena. Dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Él dice, ojo, y él está hablando de sí mismo, está diciendo Jesús, yo soy más que Jonás. Y más adelante, al final del versículo 42, habla de Salomón, de su grandeza, que es el rey más importante, digamos, pues obviamente David, pero Salomón es el más esplendoroso. Sí. Y él dice... El más resultón. Sí. Dice, los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. Así que tenemos al rey más importante, Salomón, pero antes ha hablado de un profeta llamado Jonás. Jonás es un profeta odiado por los fariseos por muchas razones. Es como el antiprofeta, el antihéroe. Es alguien que no respetan mucho, no consideran como de profeta. algún modo no representaba los intereses quizá como nación que podían tener. Sí, correcto. Y para nosotros tampoco es que sea uno de los profetas más importantes. No, es importante porque predicamos de él, porque es un profeta predicable. O sea, es más predicable que Abdías. Sí, ¿no? Tiene una historia muy marcada. Hay una narrativa, ¿no? Pero es que era tan despreciado que no lo consideraban profeta. Porque en Juan, capítulo 7, metiéndose con Jesús, están diciéndole los sacerdotes y los fariseos, en el versículo 52, respondieron y le dijeron, los malos a Jesús, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y eso es mentira. Porque había un profeta que es de Galilea. Resulta que dice Segunda de Reyes, que lo veremos, que aparece Jonás, que Jonás era de Gat-Efer. Y eso estaba a... Y eso estaba en Zabulón. Según Josué, Reyes dice que era de Gat-Efer. Según Josué, porque es que la Biblia que pim pam. Según Josué, cuando se reparten las tierras, Gat-Efer está en Zabulón. ¿Vale? Que Zabulón es Galilea. Y además, a los que saben de geografía, han ubicado Gat-Efer con un Kiriat no sé qué, un pueblo que existe hoy en día, que está a 5 kilómetros de Nazaret. O sea, podríamos ir a trotar, después de comernos la hamburguesa, 5 kilómetros y haríamos Nazaret, Gat-Efer, Nazaret, 10 kilómetros, un 10K nos haríamos. O sea, que lo ninguneaban a Jonás como profeta. Sí, pero es que además el único profeta, aparte de Jonás, Galileo, será Jesús. Claro. O sea que... También puede ser porque el libro de Jonás no se parece al resto de los libros proféticos. No, el resto de los libros proféticos contienen profecía, sí. Contienen las palabras que Dios les da a los profetas para que la comuniquen al pueblo, a las autoridades, a los reyes, a las naciones. Pero en el caso de Jonás, lo que leemos es una historia y realmente la profecía es al final y poquito, es muy breve. Poquito. Pero aquí es donde te va mi hook. Voy a hacerte un hook hablando de pelis. Pero probablemente es el libro profético, o sea, es la profecía más importante también. O sea, vamos a descubrir porque, claro, ¿qué pasa con Jonás? Fíjate lo que he dicho antes de Mateo 12. Ya hemos terminado con Mateo, pero no. Porque Jesús está comparándose, ¿no? Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. O sea, soy el rey de reyes. Sí. Porque soy el profeta más top. Perdón, el rey más top. Y ahora habla, si tiene que elegir a un profeta, va a hablar, no habla de Amós, no habla de tal, sino de su compatriota Galileo, Jonás, como el profeta. O sea, algo pasa en su vida, en la vida de Jonás,
Que para Jesús es lo más top que puede pasar. Entonces, nos vamos a acercar a este profeta porque siempre ha sido el profeta desobediente. Sí. No es el profeta que no hace caso y por eso se lo tragó el pez. Claro. Que para mí es como el Pinocho de los cristianos, ¿no? Totalmente. Porque lo tenemos ahí. Y esto va a tener que... Vamos a ir hilando cositas. Pinocho. Mira Pinocho, qué bonito. Pinocho es una creación... Así la historia como parece muy bonita, ¿verdad? En imágenes ves así la portada y dices, ¿qué historia más? ¿Qué historia más bonita? Niños. Sí, para niños. De hecho, bueno, permitidme hablar un poco porque para mí es una de las mejores películas de Disney, honestamente. No sé si para niños, pero es una de las mejores por muchas razones. La vi hace poco. Con Martín vi 10 minutos pensando que podíamos ver. Sé que no hay que hacer esto, pero yo vi con mi hijo de 2 años, veo Cars. Pero empecé a verla y tuve que quitarla porque obviamente tiene imágenes duras, pero es un peliculón desde el primer minuto. La banda sonora ganó el Oscar. Es una peli que además, ojo, tiene 81 años. Qué fuerte, tío. 81 años, 1940, tío. O sea, 1940. Estamos en la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, está Hitler por ahí. Y están haciendo cine. Y están haciendo cine, pero espectacular. Y él es el fruto del amor de Gepetto, cobra vida, hay un hada, cuentos de hadas, muy bonito. Pero se lo tragó una ballena en un momento determinado, porque no hizo caso a la palabra de su creador, digamos, y de su conciencia, que es Pepito Grillo y demás. Jonás, nuestro pequeño Pinocho, se ha tratado como un profeta desobediente, ¿no? Pero me gustaría que, bueno, vamos a rescatar distintos ángulos de Jonás, porque me parece súper interesante y a lo mejor fue el más obediente de todos, por un lado, ¿no? Y no sé, me gustaría empezar, dime tú si te parece bien, explicando quién fue Jonás, porque claro, el texto empieza de Jonás diciendo Jonás tal. Sí, no explica demasiado. Yo creo que al empezar el libro también se da por supuesto que quienes están escuchando esta historia, quienes están leyendo esta historia, saben quién es Jonás porque no da mucha explicación. ¿Se escucha como paso páginas? Y también conocen, sí, se escucha muy bonito. Y también conocen Nínive. Correcto. Y la tensión que se puede encontrar en este primer versículo. ¿Lo puedo leer el primer versículo? ¿Y sí, gran parte de la... Dale, léelo. Dice, sí. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Punto. Presentación. Jonás. A mí me parece súper importante cómo empiezas una historia. Sí, tío. Es súper importante. Once Upon a Time. Y gran parte de la Biblia es narrativa y son historias, y creo que este es uno de esos libros que nos ayuda a recuperar esa visión de las escrituras. Levanta la mano. Sí, ¿sabes qué pasa? Que claro, este libro brilla además porque está dentro de lo que se conoce como el libro de los 12. Quizás esto, un dato interesante. Sabéis que en nuestras Biblias cristianas tenemos los profetas mayores, ¿no? Isaías, Jeremías, tal. Ezequiel, más que nada por tamaño. Y luego hay unos 12 libros finales que los tenemos separados, que son los 12 profetas, libros proféticos. Pero dentro de esos 12 libros proféticos hay uno que no es profético, que es este, que es Jonás, por eso es tan predicable. Sí. Y en la Biblia hebrea es como un documento solo. O sea, es un libro, es como una colección de 12 voces, es una especie de coral, donde además es muy chungo, porque la gente dice, bueno, ¿dónde ubico a Amós? ¿Dónde meto Oseas? Algunos coinciden en el tiempo. No. Hay algunos que son de la época posexílica, otros que son del exilio, otros que son preexílicos, y aquí están puestos en orden de dónde caben en el iba a decir el códice, no, en el papiro, lo que fuera, en el rollo, en el teuco. Pero Jonás brilla, destaca por sobre los 12, ahí en el medio, en el quinto creo que es, porque es una historia y conecta con nosotros enseguida. Y pues ahí... eso es lo que te iba a decir, realmente que hay mucha tensión en este primer versículo. Están presentando a Jonás, que ya decías antes el significado de su nombre, que es pues eso, que es paloma, que se puede recordar a la paloma que lleva un mensaje a Noé o de incluso paz, a nosotros, en nuestra perspectiva cristiana, al Espíritu Santo desde después. Pero en ese momento identifican a Jonás con una paloma, hijo de Amitai, que significa fidelidad, pero resulta que lo que Jonás va a hacer es todo lo contrario y tiene que ir a predicar a Nínive, que para ellos está asociado a la maldad. A todo esto, Jonás es un profeta que, como antes has dicho, estaba relacionado con Jeroboam. Segundo, vamos ahora. Y creo que eso a ellos, al oyente, le ayuda a ubicarse muy rápidamente en cuál es la historia y cuál es la tensión que hay que resolver. La gente sabía de quién estamos hablando y cuál es el contexto en el que está esta historia ubicada y qué está pasando aquí. Como mola cuando empiezas una película y en la primera escena estás ahí ya. ¿Como cuál? Goodfellas, tío.
Ostras, me qué parece bien, que qué bien. empezaba Uno de los con- nuestros. Sí. Uy, esos 5 primeros minutos es una Sí, sí, pasada. sí. Por ejemplo. Bueno, muy bien. Permíteme entonces, la gente sabía quién es Jonás, pero nosotros no. O sea, nosotros de repente aparece con Jonás y ya sabemos que Jonás es el desobediente, el Sí. profeta que no va a hacer caso y que casi forzado. Además, cuidado, porque somos muy simplones, somos muy... Pinocho no es para niños. Ujú. Y Jonás Jonás tampoco. tampoco. Esta es la idea, ¿no? Sí. Y cuidado que tenemos esta idea de hay que obedecer al Señor, es verdad. Pero hay que ver las capas de significado. ¿Por qué Jonás? Bueno, cuando hablemos de la estructura, pero bueno, la estructura es una maravilla. Como tú dijiste, hay quiasmos internos, pero hay un paralelismo. Capítulos 1 y 2 son una historia. Sí. Capítulos 3 y 4, aparte está súper bien dividido. 1, 2, 3, 4. Corresponde a Sí. 4 escenas. Además, en 4 escenarios: un barco, una ballena, una ciudad. Recuerda mucho, tío, a la historia de Ruth. En la Recuerda. manera en la que está ordenada. Correcto, correcto, exacto. Con escenarios, con Mm. tal, y con paralelismos. El 1 es paralelo del 3, el 2 del 4. Ujú. Son 2 historias en una historia en 2. Timothy Keller tiene un libro que se titula Precioso. El profeta pródigo. Y él tiene una tesis que me parece maravillosa, que la vamos a ver también, cómo se conecta la parábola del hijo pródigo con Jonás. Y el punto que quiero que veamos es ¿quién es este Jonás? ¿No? Iba a decir antes otra cosa, pero se me ha pasado. Da igual, sí. Da igual. ¿Quién es este Jonás? La gente sabía cuál era el contexto de Jonás, porque aparece, es un personaje histórico que está en el libro de los Reyes, en Segunda de Reyes aparece. Nos encontramos, para los que queráis, en el siglo VIII a.C. y efectivamente reinado de Jeroboam. ¿Quién es Jeroboam II? Bueno, os pongo en contexto. Cuando Salomón, Hijo del primero. hijo, O no heredero es del heredero primero. del primero, es hijo de Joás, pero es heredero de un Jeroboam I. Si hay un segundo, pues había un primero. Menos Fermín IV. O sea, yo creo que Fermín IV, no sé si es- había un Fermín III, ¿no? Habría No que lo sé. preguntarle. Desde Pero aquí un llamado para Fermín. Un saludo Fermín a, ahí, a Fermín Semilla de III. Mostaza. Un saludo favor. a todos los Los mexicanos. semillosos. Los Los semillosos. semillosos mexicanos. Bien. En cualquier caso, el reino después de Salomón se divide en 2. El reino del sur, Judá, y el reino del norte, Israel, ¿vale? Y entonces a partir de ahí es 2 reyes. Y el que está ahí al principio es Jeroboam I en Israel, el reino del norte, el más cercano a Siria. Sí. Y ese reino, pues normalmente van a hacer lo malo. En los libros de los reyes hizo lo malo delante del Señor la mayoría, ¿vale? Sí, sí. Pues bueno, Jeroboam II es, dentro de los malos, uno bastante malo, que no tiene mucha importancia en la Biblia, Jeroboam II, en un sentido como rey, es un personaje tal, pero sí a nivel político. Porque es de los Amplió mejores. el reino, ¿no? Es de los mejores reyes de Israel del norte. Esto A también, nivel económico, hablando. esto tiene una Y de aplicación. expansión. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Esto tiene una Aquella. importancia. Voy a dar así en plan Joker. La película del Joker también. Qué bueno. Dale. Bueno, ¿cuál es mi cámara? Esto tiene mucha importancia. A veces Sí. las cosas históricas, la historia, para Dios tiene una importancia y para nosotros otra. O sea, a nivel político quizá puede estar pasando cosas, pero Dios está haciendo otras cosas. En fin, X y. Lo que es importante para nosotros no necesariamente es importante para Sí. Dios. Pero Jeroboam II aglutina varias movidas, varios profetas. Un poco después de Jeroboam II, Israel va a ser destruido por los asirios en el 722. ¿Vale? O sea, un poco después, una generación después, unas decenas. Va a caer, o sea, va a ser destruida lo que es Samaria, va a caer y ya no va a volver nunca, jamás. Para ubicar a la gente, cuando hablamos de los asirios, estamos diciendo que Nínive. Nínive es la capital Exacto. de Asiria. Y para más Inri, el que quiera, Asiria es conocida como los terroristas más terroristas que ha habido de la historia, que inventaban empalar a la Sí, gente. sí, eran y creativos en su maldad. bueno, tan creativos que os voy a decir, a ellos les debemos un invento maravilloso, la cruz. Los romanos adoptan la cruz de los griegos, que a su vez han adoptado la cruz de los asirios. O sea que fijaros el invento de la cruz, que también tiene unos significados historia también, ¿no? tiene significado para nosotros. Bueno, vamos a ver este Jeroboam II, un rey muy malo, hizo lo malo. Dice, en el año 15, versículo 22 de 2 Reyes 14, de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, en Samaria sobre Israel. Reinó 41 años, muchísimo. Sí. Los reyes malos normalmente duran 2 telediarios. sí. Este no, 41 años. O sea, que cuidado, es 40 más 1. 40 es el número completo, es decir, todo lo que tuvo que reinar Sí. y un poquito más. Se pasó el juego. Se pasó un año, se pasó juego y extras. En el Super Mario, Modo me acuerdo, leyenda. había sitios que tú podías acceder a cosas secretas y tal. Bueno, o en el Mario Kart, que también me gusta mucho. Bueno, Luego jugamos.
Luego reinó 41 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pues no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Es decir, del primer Jeroboam, que era como o haces lo bueno como David, o haces lo malo como Jeroboam. Como Jeroboam, sí. Bien. El que hizo pecar a Israel. Pero fíjate, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá. Es decir, extendió el reino conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había él anunciado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Ahí aparece Jonás. Ahí aparece Jonás, porque Jehová había visto la muy amarga aflicción de Israel. Esto me parece importante. No había siervo ni libre, o sea, esclavo ni libre, ni quien diera ayuda a Israel. Jehová no había decidido borrar el nombre de Israel de debajo del cielo y los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. A pesar de ser un mal rey, digamos que Dios tenía misericordia de ese pueblo, tanto de los esclavos como de los libres, porque nadie estaba atendiéndoles en realidad. Y Dios acudió a ellos de muchas maneras, porque envía a Jonás, pero no es muy conocida esta profecía de Jonás. Pero sí son conocidas otras dos. Hay otros dos profetas coetáneos de Jonás, que son Oseas y Amós. Oseas y Amós son dos profetas que le van a leer la cartilla a Jeroboam II. Le van a decir, tú eres un injusto, tú eres un corrupto, ¿no? Tú eres malo, tú eres lo peor. Y con razón. Sí, sí. Pero este profeta Jonás es el profeta del bien. Va a llegar a decir, del bien, o sea, de qué bien. Jeroboam va a animar, va a decir, Jeroboam, oye, extiende el territorio, haz tal, Dios te quiere bendecir, Dios quiere darte tal. Es como que Dios le da una de cal y una de arena. ¿Cómo verían esto el resto de profetas? Yo creo que se conocían y que a lo mejor decían, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Te estás equivocando, no estás haciendo lo que debes. Digamos que cuando llamaban al timbre del palacio de Jeroboam, ¿quién es? ¡Es Oseas! No estoy. Dile que no estoy, que he salido a cazar que es interesante elefantes. Que, a pesar de que Jeroboam no hizo lo correcto delante de Dios, si no me equivoco, si no me corriges, en ningún momento él condenó a Amós, por ejemplo, sino que le dejaba profetizar. Hay otros casos en los que vemos que a lo mejor a Elías pues lo perseguían y al resto, pero en este caso no. En este caso no, sí, interesante, ¿no? Como que respetaban este rol profético. Pero bueno, el punto es que Jonás era el profeta pop, el cool, el guay, el que invitaban, oye, Jonás viene, bien, que venga, ¿no? Que me eche una mano. Que cuando me dice algo me anima. Dios puede trabajar de muchas maneras en nosotros. A veces nos bendice para que nos demos cuenta y otras veces también nos llama la atención. Sí. Y es lo que va a pasar aquí en Jonás. Y no sé si quieres añadir algo más, pero yo me quiero ir al texto. Pero no, dale. Vamos ahí, Jonás, ya hemos leído el 1. Hemos leído el versículo 1. No, quiero contarte un poco. Sí, quiero un poco ver la estructura también, ¿no? Porque fijaros los paralelismos en Jonás, ¿no? Jonás nos va a contar la historia de este profeta acostumbrado a la. Digamos, deducimos que tenía buena fama, acceso a palacio. Sí. Habló con Jeroboam. Iba, venía. Era el profeta, digamos, de lo guay, de lo bueno. Y está acostumbrado a profetizar cosas buenas a Israel, a una tierra que él ama mucho. Él va a ser muy patriota y casi rozando el nacionalismo. Su relación con Jeroboam probablemente ese sea uno de los vínculos. Y de repente Dios lo va a enviar a profetizar no cosas bonitas, sino una amenaza, digamos, de destrucción o de transformación de Nínive. Un enemigo que en ese momento todavía no está tan fuerte como estará años después, que se convertirá en ese imperio asirio que terminará destruyendo a Israel. Sí. Y este profeta es enviado por Dios no para profetizar en Israel o en Judá, sino para irse a una tierra extranjera, opresora, de gente mala, por decirlo, mala, a por ellos, a decirles, se va a destruir, dice, clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Nada fácil ni para Jonás hacer eso, ni para gran parte de los oyentes de la historia que probablemente estarían de acuerdo con Jonás. Claro. Lo que Jonás tiene que hacer. Pero el punto es que, rápidamente, capítulos 1 y 2, en el capítulo 1, Jonás escucha esta orden, pero Jonás va a desobedecer esta orden. Sí. Y en lugar de irse a donde tiene que irse, pilla un barco y se va para España. Al otro se lado. Quiere venir aquí a Valencia. Estamos ahí. Nosotros estamos ahí, Valencia. Gibraltar Español. Gibraltar Español. Se quiere venir un saludo a todos nuestros oyentes de Gibraltar, a todos aquellos. A los monos de Gibraltar. También a nuestros amigos británicos. Sí, por supuesto. A los que amamos. Y a los que quiero también, perdón, yo tengo un problema. Yo tengo un problema con los británicos. Confiesa. Desde la Armada Invencible
yo creo que hay una lucha fratricida. Hablando de los ninivitas, yo creo que como español uno no puede estar, digamos, no puede tener muchos amigos ingleses. O sea, puede, pero le tiene que Los costar. justos. Había un refrán que no voy a mencionar aquí, pero hay la micción, decían, había que hacerlo mirando hacia allí. Porque los ingleses no han sido buenos con nosotros desde hace muchos años. Esto luego lo editamos, seguro, ¿no? Esto vamos a luego editarlo, lo pero yo quiero decir que cada vez que Gran Bretaña, los ingleses, tal, yo tengo es como Jonás. ese un poco. dolorcillo. Sí, desde la Armada Invencible y luego también, bueno, no hablemos ya de Fútbol, Cuba, no hablemos de hablo fútbol. No fútbol. hablemos de fútbol. Y luego, pues que fueron a Estados Unidos, su manera de llegar allí, luego nosotros. Bueno, aquí. Tarsis. Jonás No hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso. No solo coge un barco en la otra dirección, sino que además dice el texto que pagó el billete. Sí. En aquella época, lo habitual era pagarlo al llegar. No. Este pagó Pero su él pasaje y se embarcó. Se la juega de una. Él tiene muy claro que quiere huir de Dios o intentarlo. Y luego iremos al capítulo 1. Pero déjame volar un poquito. Cuento un poco el marco, la estructura, porque la estructura ya nos habla. Capítulo 1, huye Sí. para dar un mensaje a gentiles. Pero se mete en un barco lleno de gentiles y, claro, huye de un Dios que él sabe que es el Dios, lo vamos a ver, el Dios de los mares y de la... mala idea. Ironía buena. Mala idea irte a huir de un Dios que es el dueño de donde estás, ¿no? En barco. En barco, bien. De los mares y de la tierra. El Bien. dueño del mar, pues me voy en barco. Voy en barco. Se va en barco y oye, mira, ahí aparece Biblos, la ciudad de Biblos, donde la Biblia. Bien, no pasa nada. Es que me distraigo. Y en el barco ocurre tal que ha pasado la tormenta, porque todo pecado, decía Timothy Keller también, tiene consecuencias. Ajá. No todo lo malo que pasa por el pecado, en el sentido, por pecar, pero cuando uno peca, pasan cosas. Sí. Entonces, esta tormenta es el resultado de este caos en el que Jonás ha metido no solo a él, sino a todos, porque el pecado siempre se traduce, aunque tú creas que es solo tuyo, es para afecta a los demás. Aquí, ¿cuál es mi cámara? Siempre que diga algo pastoral, Sí, así, tengo que mirar mi cámara. Entonces, afecta, hay una tormenta. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando la desobediencia, la consecuencia del pecado de la muerte, está pasando esto. Y aquí él reacciona bien, más o menos. Pero ¿o no? Jonás, bueno, Jonás dice ahí que se va abajo al barco Desciende, sí. Todo el tiempo hay una tónica de descenso, lo vemos ahora. y se pone a dormir. Y sí, él lo tiene. Él está. Que otro que durmió en una tormenta fue Jesús. Exacto. Pero Ya vais- muy diferente todo. Vas a ir viendo cositas, vamos viendo cositas. El no hacer caso, él es echado. O sea, se dan cuenta que es tal, ¿qué ha pasado, Jonás? Cuéntanos. Pues mira, mi Dios es este y efectivamente esto pasa por mi culpa. ¿Qué tenéis que hacer? Me sacrifico por vosotros. Muy bonito. Esto también tiene algunas lecturas cristológicas. Aunque ya veremos. Me sacrifico. Lo tiran al mar, pero Dios dice que dispuso un pez. Capítulo 2. Y entonces cambiamos de escenario de barco Al pez. pez. Y ocurre la oración de Jonás, donde vemos que él dice que oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ha hablado Dios al principio y ahora le toca a Jonás. Y Jonás va a hacer un poco una oración desde la depresión, desde la oscuridad, desde lo profundo de la tierra. Una oración preciosa, además. Bellísima, sí, Con sí. muchas sí, referencias a los salmos. al templo, te ofreceré sacrificios, cumpliré muy lo que te bonita. prometí. Bueno, te saco de tema, Alex, ¿Qué? pero que Sácame. me parece interesante ver cómo el arte nace de los momentos más oscuros del ser humano, ¿no? Desde lo más profundo, no desde el estoy- barro. No estoy haciendo apología de la maldad para hacer buen arte, Ni del sufrimiento, pero ojo. pero cuando te encuentras en esas situaciones, eres capaz de ver la situación de una manera y de verte a ti mismo y de ver a Dios de una manera en la que la creatividad fluye y quizá, ¿cuál es mi cámara? Llamado pastoral. Sí, cámara. Quizá nos haga falta esto a los músicos, artistas cristianos, ¿no? Hablar más desde ese... Gracias, Alex. O sea, me encanta. Me encanta Tenemos decir una algo crisis. importante y que tú estés jugando. No, pero estoy aplaudiéndote porque... Pero es que me ha estoy- puesto un aplauso, tío. Me deje poner algo más gracioso. No, pero es que esto Algo más gracioso, tío. es que te estoy aplaudiendo algo Pero que has es dicho me estás bueno. fallando, tío. Algo... Gracias. Sí, yo necesito algo que vaya en contra siempre. Ah, vale. Yo es que estaba apoyándote. Pero Porque es que estoy de Que acuerdo. sería esta crisis. súper. Claro, o sea, que. Exacto, la palabra es crisis. El poder rescatar el mejor arte desde los momentos más oscuros por los que seguimos pasando. Pero es que a sigue pesar siendo del así. tiempo. Es que las crisis y el barro y la ballena saca lo mejor de nosotros. Ujú. Y siempre ha sido así. Quiero decirte Ujú. que es que esto no... Bueno, es que no me quiero adelantar, pero es que... Adelante. Jesús en la cruz. Ujú, Ese momento fue el momento más crítico de la historia universal. ujú.
pues de ese momento más crítico y más oscuro y más terrible y más asirio que hay, que es esa cruz terrible, maléfica, diabólica, te diría yo, casi, vino la salvación. Sí. Vete. Es que esto es una barbaridad. Entonces, Sí, artistas que estés aquí, ¿cuál es tu cámara? Dilo, haz un No, llamado. podéis retroceder si queréis 3 minutos Sí. atrás si lo veis. Un llamado Pero a- si no, es eso, hay que escribir, hay que imaginar. Predicadores y hay que crear, también, queridos claro que predicadores, sí, artistas. desde ese momento en el que las cosas están fuera de control y tú no tienes nada que hacer. Perfecto. Y entonces fíjate cómo termina. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. La salvación viene del Señor. ¿Sabes? Ujú. La salvación viene del Señor. La salvación viene del Señor. El Señor es el que salva. ¿Tú sabes? Yeshua, la salvación viene del Señor. Vale, ya vamos Spoiler. ya vamos conectando aquí cositas. Este profeta, alguien más que Jonás, el antiprofeta. Sí, pero ¿qué? Sí, pero no. Y de repente, entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en la tierra. Y lo vomita en la tierra. No me adelanto porque quiero volver al capítulo pero de repente el capítulo 3 es el capítulo 1. El versículo 1 del capítulo 1 y el capítulo... Dios habla. Y es lo mismo, y dice la misma en hebreo, muy parecido, algún cambio, algunas palabritas, pero dice, Jehová se dirigió por segunda vez, esto lo añade, esto no está porque sí, segunda vez, pero es lo mismo, a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hay un matiz, ya no es el mensaje porque su maldad ha subido hasta mí, sino El que yo te voy a decir. ¿No? Y entonces él va, esta vez va a ser el cumplidor. La primera parte es Jonás el desobediente y aquí es Jonás el que obedece. Pero obedece... A regañadientes, ¿no? Obedece porque no me queda de otra tampoco, porque si no me va a tirar el pez otra vez. Claro. O en la tierra que me van a tirar. Me va a comer un oso o algo, no sé bien. Pero lo Jonás se levantó, fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y hace una predicación que en hebreo son 5 palabras, y en castellano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Ya he cumplido. Pues con esto... Paseando. Paseando. Todo esto paseando por la calle, que a Señores, saber cómo lo vería la gente. Escúchame, que soy Jonás, tal. Igual me conocéis por haber profetizado con Jeroboam II, soy un buen profeta, tal, pero dentro de 40 días, tal, ya he cumplido, Señor. Hasta luego. Oh, sorpresa, funciona. Esto es brutal. Brutal. Esta predicación de 5 palabras, ni 5 segundos, 5 palabras, funciona. Y estos ninivitas malos, que son los malos, son los peores. Reaccionan a esto. Tío. Reaccionan a esto, cambian. Además, el rey quiere involucrar a todos A los animales. y todos. Los animales se convierten. Sí. Aquí Hay algo que mola. Empieza el primer capítulo diciendo levántate y ve. Sí. El tercer capítulo empieza de la misma manera, con el levántate y ve. Pero hay 2 personas más que se levantan en esta historia, que son hay un momento en el que el capitán del barco, el marinero, le dice levántate. Pidiendo ayuda. Hay otra persona que se levanta, que es el rey. Que al final también se levanta. Correcto, ves que hay un paralelismo entre ese barco y Nínive. Nínive es un barco. Eso es o sea, me llama mucho la atención que parece que la persona que es... O sea, parece que ningún personaje está haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Jonás, que es el que tiene que llevar el mensaje, no lo lleva. Los marineros, que en teoría son paganos y gentiles, reaccionan ante lo que Dios está haciendo. El rey de Nínive, que es malvado y un asesino, reacciona. Pero parece que el Jonás... pasa de hacer eso y no quiere, ¿no? No quiere responder. Bueno, porque hay todo un simbolismo también aquí que vamos a ver, ¿no? Porque Jonás es un profeta buenísimo, es un máquina, y él sabe más de lo que... Pinocho no es para niños. Uh-huh. Él sabe más de lo que vamos... O sea, hay una lectura por abajo, ¿no? Vio Dios lo que hicieron los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Dios, en este plano del espacio-tiempo, cambia de opinión. Dice, no lo voy a hacer. Que no es una idea muy habitual en nuestro círculo. En nuestro círculo, ¿no? Pero ocurre, ¿no? El capítulo 3 es el barco de Nínive, por decirlo de alguna manera, donde los gentiles son los que piden ayuda. O sea, casi que Jonás no quiere y tiene que tal. Hay una pequeña diferencia y es que en el capítulo 1 hay un sacrificio por parte de Jonás. Uh-huh. Luego ellos sacrifican y hacen como un culto a Dios. Y en el capítulo 3... Los marineros. Los marineros, sí. Uh-huh. Y en el capítulo 3 no hay ningún sacrificio hasta después, ¿no? O sea, que ya ellos, de alguna manera, pretenden, sí, responder a lo que ha pasado. Y el capítulo 4, pues, dice que Jonás se enfada en extremo. Que es lo que pues, uno predica y funciona. ¿Cuál es el objetivo de la predicación? Claro. Esto es lo que Jonás quizá, hay spoiler de nuevo, Jonás no quería tener éxito en su predicación.
Quería tener éxito en su profecía. Pero su éxito como predicador suponía su fracaso como profeta, según él quería. Sí, bueno, hay una visión. Mucha gente hoy en día piensa que la profecía es constantemente el aviso de lo que va a pasar, de cuál es el mal, el apocalipsis, el futuro. Correcto. En este caso vemos el otro punto de la profecía, que es llevar el mensaje de Dios. De Dios. Sí, exacto, pero fíjate, dice, a Jehová. Entonces, así oró a Jehová, igual que la oración de la ballena. De nuevo, él entra en un lugar oscuro, no es una ballena, pero él está ahí a las afueras. Va al otro extremo, pasa del frío, del oscuro, de la humedad, tristeza a la ira, al calor, al desierto, la sequedad. Bueno, correcto, todo eso. No es esto lo que yo decía cuando uno estaba en la tierra, por eso me apresuré a huir. Sí. O sea, no huye por miedo. ¿Por qué dice él que huye? Dice, porque huí a Tarsis, a España, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Él está citando Deuteronomio. Está hablando qué es lo que dice Dios acerca de sí mismo. Yo sé que tú eres así. O sea, Jonás conoce quién es Dios. Es un Dios de misericordia, porque a Jeroboam lo estaba tratando con mucha misericordia y era tan malo como los asirios. Esto es increíble. O sea, a mí esto ya me empezó a poner a tope. Y ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida. Ojo. Le pide salvación en la ballena. Sí, pero en el barco, recuerda que también dijo, tiradme al mar. Tiradme al mar. Sí, sí, un poco suicida. Sí, un poco, con altibajos, sí. ¿no? Porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno. Ojo, ¿qué está pasando aquí, tío? ¿Qué corazón está teniendo Jonás? ¿No? Y Jonás salió de la ciudad, porque entonces Jehová le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Por qué te enfadas? Fíjate, Dios, qué bonito. A mí, Dios, me sorprende. Sí, es muy tierno en este Sí, es muy tierno. Este final. Y cuento rápido el final para volver. Vamos a volver a la historia, simplemente poneros en situación. Porque dice, Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente, la sombra. Entonces Jehová Dios dispuso de una calabacera. Le pone una calabacera para que le dé sombra. A lo mejor estaba calvo. Bueno, luego diremos por qué el sol le hacía daño. Lo veremos cuando volvamos a la ballena. Pero Dios dispuso un gusano. Dios, como siempre, enseñándonos con una historia. Un animalito. Fíjate, una ballena donde Jonás está dentro de ella y ahora hay un gusano. Fíjate qué bonito, ¿no? Una cosa muy grande, una cosa muy pequeña, pero que tal, la ballena, el gusano. Y aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento del este, el sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba, y entonces deseando la muerte, otra vez, el tipo en serio que tiene un poco depre, mejor sería para mí la muerte que la vida, insiste. Tanto te enojas por la calabacera, mucho me enojo hasta la muerte. Y la historia termina de nuevo con Dios hablando, diciendo... Perdón. Y no hablando de cualquier manera. No. Dice. Haciendo una pregunta. Una pregunta. Dios preguntando, qué bonito. Tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Una historia que dura un día. Pero Dios tiene una visión mucho más amplia. Dice, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y se acabó Jonás. Queda ahí. En el aire. Queda en el aire, una pregunta abierta. Cliffhanger se llama eso, ¿no? Sí. ¿Tendré yo misericordia? ¿No te das cuenta quién soy yo? Si tú lo has dicho, tú sabías quién soy yo, tú sabes que yo iba a actuar así. Una idea muy importante. Volviendo a los profetas. Las profecías. Madre mía, Dios, en el Antiguo Testamento, ¿cómo era, eh? Menudo carácter. Sí, un discurso muy, muy habitual. Menudo carácter este Jehová, ¿eh? De Jehová es la salvación. Ahora bien, Jonás sabe muchas cosas. Jonás sabe, porque es un buen profeta, que si Dios le envía a decir, ojo, a advertir, es porque la intención última de Dios no es el juicio, claro. Es la salvación. Porque cuando Dios viene a advertirnos, como un padre a su hijo, cuidado, hijo, cuidado. Sí, al final esa profecía era una oportunidad. Claro, entonces dice... Él no quería que se aferrasen a esa oportunidad. Claro que no. Y por eso dice, este Dios tan bueno quiere que yo... Y aquí hay algo muy importante también para la iglesia. ¿Cuál es mi cámara? No podemos, vivimos en una época donde necesitamos mostrar este Dios misericordioso. Pero cuidado, misericordia, cardio, corazón, mísero, por el miserable. Y hay que advertir a la gente, cuidado. Sin Dios la narrativa es que se acaba todo, sí, que no hay nada, el caos. La historia de Jonás representa muy bien, creo, la tensión que vivimos muchos creyentes entre la justicia y la misericordia. Correcto. O sea, le cuesta casar las dos ideas. Correcto. O cree que una va a ir en detrimento de la otra. Y fíjate qué maravilla. El mensaje de Jonás, que parece un mensaje súper mal, funcionó. Sí. O sea,
la gente... Duro. Mensaje duro. Sí, que yo no digo que tengamos que hablar esto, pero ojo, que a lo mejor un poco no Que podemos... a veces sí. Con todo el amor y toda la misericordia. De hecho, fíjate, la falta de amor hizo que Jonás no quisiera. Entonces, bueno, aquí hay mucho que hablar, ¿no? Verdad en amor, gracia y verdad. Este Jesús que hablaba también con mucha propiedad cuando tenía que hacerlo. Pero bueno, esta idea de los profetas, si Dios dice algo y comunica algo es porque Él quiere salvar, no condenar, no enjuiciar, todo lo contrario, es su intención. Y luego, antes de irnos a los temas de capítulo por capítulo y ver algunas cosas, que vamos bien de tiempo, la relación que tiene esto con la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Fijaros, en Lucas 15 hay 3 historias, la oveja perdida, la moneda perdida, y la última, que es la parábola más conocida, la del hijo pródigo o los hijos perdidos. ¿Por qué hay 2? El menor y el mayor. El menor en la primera parte es el que huye. El que huye y el que no obedece, no, sino que sí, no obedece. Se quiere alejar del padre. Se quiere alejar del padre, se aleja y termina volviendo porque llega a un punto... Llega a una ballena. Llega a una ballena que son cerdos en este caso. Que son cerdos, que es un espacio donde él se siente totalmente perdido, donde él no sabe qué hacer, donde él está deshumanizándose, donde Pinocho no sigue siendo de madera, no es humano, y donde se está convirtiendo Pinocho en un burro. Le están saliendo a él, y este hijo pródigo pequeño se está convirtiendo en un cerdo porque desea comer algarrobas, como Pinocho fumar. ¿Sabes que sale Pinocho? Por esto no es para niños. Fumando puro, ¿no? Fumando puros, tío. Pinocho y pegándole al drinking, o sea, es una peli muy interesante. Y este es el hijo pródigo que está convirtiéndose en algo, comiendo algarrobas, dice el texto, ¿no? Sí. Os animo a la lectura de Lucas 15. Vuelve al Padre, y el Padre tiene una misericordia increíble de él. La primera parte de Jonás 1 y 2 Jonás es el hermano pequeño. La segunda parte aparece ya cuando el hijo pródigo ha vuelto y hay fiesta, donde se ha convertido, donde ha sido abrazado por Dios. De repente aparece el hermano, ¿no? Aparece el hermano mayor, que ¿qué es lo que hace el hermano mayor? Ha obedecido siempre. Y el hermano pequeño está en la fiesta, convertido, transformado, disfrutando del amor de Dios, y el mayor está afuera de la ciudad, digamos, está afuera como Jonás, y está diciéndole al padre: pero ¿cómo se te ocurre? Yo he trabajado, yo te obedezco siempre, y este que se ha gastado el dinero en prostitutas, dice... Ni lo sabe, no saben que se gasta el dinero, pero le amenaza y le dice: este es el peor de los peores. Especula. Y especula, sí. Y tú le recibes con honores y matas el becerro gordo, ese sacrificio que estabas pensado. Enfadado por la misericordia del Padre. ¿Y cómo termina el texto? Dice: entonces él le dijo: hijo, termina el Padre Dios, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y esta historia termina tan abierta como Jonás. Con las palabras del Padre. Con las palabras del Padre diciéndole: pero no entiendes mi gracia, no entiendes mi misericordia. Bonito, y Jonás 4 termina también diciéndole: pero tú no entiendes mi gracia, mi misericordia. Yo no me había dado Antiguo Testamento, Yo no me había dado cuenta de este paralelismo hasta que leí El Profeta Pródigo de Keller, y me parece... Hay otros paralelismos que a veces los veo muy forzados. Pero me parece una barbaridad de esta historia. Y cómo termina... Bueno, en el caso del libro de Jonás, además, las primeras palabras del libro son las palabras de Dios y las últimas palabras son las de Dios, ¿no? Correcto, ¿no? Y bueno, y fíjate cómo estamos hilando historias y todas las historias parecen una y todo se conecta al final con Jesús. Hay algo muy interesante, que es que esto que he dicho, ¿no? El sacrificio al principio no está después. ¿Cómo se arrepienten? ¿Por qué se arrepienten? ¿Dónde? Pero en fin, no me quiero adelantar. Vamos entonces ahora, en los pocos minutos que nos quedan, porque vamos a dejar... Va a haber 2 partes aquí. Porque es que también es una opción, Alex, haber hecho el resumen hasta aquí y decir... ¿Y qué más? La semana que viene... Vale. No lo sé. Esto no lo hemos hablado. Vamos a discutirlo. Pues vamos a hacer unos hooks. Vale. Perfecto. Voy a hacer unos hooks, porque fijaros, esta historia es una historia preciosa. En el capítulo 1, empezaremos directamente al capítulo 1 para ver cómo desciende, hay un quiasmo por ahí, lo que pasa en el barco y el capitán y tal. Sí. El capítulo 2 es la ballena. Y el tema de la ballena, resulta que hay un autor que quiero rescatar ahora, que se llama Joseph Campbell, que escribe un libro que se llama El héroe de las 1000 caras, en 1949, aquí lo tengo.
Y él habla de una cuestión que se llama el camino del héroe. Ujú. ¿Y qué es el camino del héroe? Bueno, en todas las narrativas, desde la Odisea de Homero y la Ilíada, pasando por las películas todas de superhéroes de Marvel, pasando por Matrix, pasando por, no sé, el Joker, Sí. pasando por, ¿qué otras películas te puedo decir? Bueno, El Señor de los Anillos, Tolkien, pasando por Star Wars. Te diría que todas las películas que tienen como un toque trascendental, épico, contienen este esquema. Contienen este esquema. Y es un esquema que básicamente son 3 partes. Hay un inicio, hay un desarrollo y un desenlace, pero luego hay varias partes donde tienen muchas cosas en común todas. Y Jonás no es la excepción en parte, y quizá muchas historias de la Biblia también responden a ese camino del héroe que apuntan, aquí spoiler, apuntan a Jesús, al héroe de los héroes, y que incluso Tolkien en El Señor de los Anillos lo refleja claramente, el camino del héroe. En El Hobbit, que es un libro que leí en su momento y que se refleja mucho mejor quizá porque es más corto. E incluso en una idea que escribe Tolkien en un libro 2 años antes de Joseph Campbell, que se llama Cuentos desde el Reino Peligroso, y hay un artículo que él escribe que se llama Sobre cuentos de hadas, donde él describe cómo escribir narraciones en torno a lo que él se quiere inventar, a mundos y tal. Y él dice que hay como un caldo de cultivo, hay como una olla donde antiguamente en la hoguera, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice este sitio de fuego en medio de la casa? Es que en valenciano es la llar, pero la lumbre. Vale. Y había una olla que constantemente tenía fuego y ahí la gente pues ponía una zanahoria, al día siguiente ponía tal. Y a fuego lento. A fuego lento toda la vida. Entonces tú podías tomar un caldo caliente, podías ir incluyendo cosas, pero era el mismo caldo que iba como evolucionando, ¿no? Uh-huh. Tolkien sugiere que todas las historias proceden de este caldo y que de alguna manera nosotros tenemos esta historia escrita, y la semana que viene te voy a leer un texto que él termina toda esta digresión con el Evangelio, literalmente, hablando de Jesús, del cristianismo, de tal, el propio Tolkien diciendo todo fluye de ahí. Te lo leeré la semana que viene. Sí, señor. Pero C.S. Lewis, de las Crónicas de Narnia, también recupera esta idea acerca de que todas las historias apuntan a una historia que está escrita en nuestros corazones, que hemos nacido para vivir. Y uno de los pasos es esta ballena. Y que lo llaman así. La barriga de la ballena. La barriga de la ballena, o el momento más oscuro, que es cuando el héroe llega a un punto de que no puede salvarse. Uh-huh. Entra en una cueva donde no puede salir, o llega a un punto donde no hay manera de escapar y necesita una intervención que se escapa de su poder, ¿no? Esta es una. Otra característica, te digo tal y tú me terminas cuando quieras. Por ejemplo, la mayoría de los héroes o no tienen padre, o no saben quién es su padre, sí, o son huérfanos o lo serán. Pero te estoy hablando de todos. Vamos a ver, vamos a empezar. Peter Parker. Mira, por si te da pistas. Ponme, mira, vamos a ver. Son los de Marvel. Los de Marvel. Bueno, mira, Tony Stark. Tony Stark en Iron Man 1 es el camino del héroe, totalmente. Él es huérfano de padre, ha muerto su padre. Además, él tiene un montón de traumas, es un egoísta, totalmente. Está en su casa, se ve su mundo como es, todos empiezan así viendo su mundo, como están tranquilos, a gusto. Bilbo está en Hobbiton. Huye de lo que tiene que hacer, de cuál es su deber. Siempre, o casi siempre, hay una negación, hay una llamada a la aventura. Y la primera vez es un no quiero hacerlo, por miles de excusas. Bilbo dice que no, tal, no. Más gente que no tiene padre. Bueno, Peter Parker. Thor pierde a su padre más tarde. Thor pierde a su padre más tarde. Luke Skywalker no sabe quién es su padre. La Capitana Marvel tampoco recuerda. No recuerda acerca de su familia. De su familia. En fin, Frodo no tiene padre. Tampoco. Ha sido educado por su tío Bilbo. Y así cantidades ingentes de héroes. El propio aquí como estoy viendo, aquí, ¡Wakanda! Él muere su... Sí, Black Panther, no me acuerdo del nombre. Que en paz descanse, hermano en la fe, además. Tampoco tiene padre. El de los Guardianes de la Galaxia tampoco. O sea, cierto. Hay un montón de huérfanos. El Joker, Batman pierde a sus padres. Siempre hay una lo que se conoce como el huérfano cósmico. Hay una orfandad vital. Tenemos padre, pero no sabemos dónde están nuestros padres. ¿Quién es nuestro padre? Qué buen nombre, ¿no? Huérfano cósmico, sí.
Luego hay una negación. Tú tienes una predicación que Sí, me acabo de acordar ahora. Y luego otros puntos es, por ejemplo, negación de la misión, no voy a hacerlo, que Jonás cumple con eso. Luego hay un mentor que te anima a hacerlo. Aparece un mentor, aparece un Luke, aparece un Obi-Wan Kenobi. Morfeo. Aparece un Morfeo en Neo, no hemos hablado Gandalf. de Neo. Aparece un Gandalf, siempre. Luego a veces desaparece. Luego hay un cruce del umbral. Hay un pasar allí, es tomar la pastilla de Matrix. Cierto. Hay un tal. Lo revisaremos. Luego hay un grupo de gente que te va a acompañar, que suelen ser muy estereotipados. Pues el fuerte, el sabio, el otro. Siempre hay un equipo de gente que va a estar conmigo. Aragorn. El elfo Aragorn, el enano Gimli, hijo de Gloin, hijo de Amitai. Y siempre tal. Y luego hay un fracaso y hay una ballena. Hay un Pinocho que va a estar en la ballena. Hay un momento donde Tony Stark está a punto de morir. Hay un momento de que Luke Skywalker está en un sitio que está cerrándose, que parece una ballena oscura. Hay un momento oscuro, ¿no? El cruce de Aladín, por ejemplo, también es huérfano, ¿no? Pero, bueno, es que no hemos hablado de Disney. Aladín, el Rey León, Simba. Mufasa. El Simba es el camino del héroe. Aladín también. Cruza el umbral, que se lo dice así, cruza el umbral para llegar a tener la lámpara. Es verdad. Y encuentra a directamente dice cruza el umbral. O sea, hay una historia que es la historia de las historias. Y esa historia continúa y luego incluso está la muerte del héroe y la resurrección del héroe y la vuelta a casa. No, cuando estamos leyendo la Biblia no estamos leyendo un cuento, estamos contando la gran historia. Es la gran historia. La fuente de todas las demás. Entonces, la semana que viene yo os propongo que vamos a acercarnos al texto. Ya hemos hecho, creo que es una maravilla la estructura y demás, pero vamos a ver ese camino del héroe en parte poquito a poco. Y vamos a conectarlo con Jesús, con la cruz que le inventaron los asirios y por qué Jonás no quería. Jonás no quería hacer esto, porque para Jonás esto suponía un paso adelante en lo que él sabía que era inevitable. Y hasta aquí. Hay una frase, una cita de Donald Miller. En su libro. Ojalá saque un disco, Guille, cómpratelo. En su libro sobre Storybrand, que dice: las historias son atómicas, son energía permanente y pueden alumbrar a toda una ciudad. Una historia es la única cosa que puede cautivar la atención de un ser humano durante horas. Y aquí en la historia de Jonás encontramos solamente una pizca de lo que llega a contener. Y no vamos a tener ni tiempo en dos podcasts de profundizar, pero haremos lo posible, os lo aseguro. Y la idea era hacerlo en uno. Sí, pero no, es que esto hemos conectado muchas cosas. Creo que es súper interesante lo que nos propone la palabra a través de Jonás, y lo conectaremos con todo, con Moisés. Me propongo a tal, con las historias, con los cuentos, con Pinocho, con el C.S. Lewis, con Tolkien, con... ¿Es muy largo? El texto de Tolkien, el libro que... Lo de las hadas. El Hobbit. ¿Es muy largo? El Hobbit no es muy largo. ¿Me da tiempo a leérmelo en una semana? Puede ser. Léetelo, yo te lo paso ahora. Venga. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí y os quiero dejar con una tarea. Y es que miréis lo del tema del camino del héroe. Que cotilleen por internet. El camino del héroe. Vais a alucinar. No vais a poder ir al cine nunca más de otra manera. Porque toda película dialoga, rompe, sigue, camufla o destruye o mezcla los elementos. La historia de las historias, el caldo del que habla Tolkien, esa olla primigenia donde está nuestra historia. Y la Biblia es la historia de las historias. Y Jesús es el héroe de los héroes, el rey de reyes, uno mayor que Jonás, uno mayor que Salomón. Y como decía Calvart, ¿no? Que un buen predicador debe tener la Biblia en una mano y un micrófono en la otra, para que le escuchen, ¿no? Y esto es muy importante. Calvart decía esto. Y lo vamos a dejar. Calvart era un grande, sacar una narrativa también. Un libro de aforismos. Sí, correcto, Calvart. Decía muchas cosas Calvart. Esta es una de ellas. Lo dejamos aquí, leeros lo del camino del héroe. Si os apetece leer los 4 capítulos de Jonás, eso se lee en una tanda, en una sentada. Sí. Mirad los paralelismos, pero mirad que la lo lean belleza. despacito. Sí, despacito. Despacito, que subrayen las palabras que se repiten. Como decía el salmista, Luis Fonsi, ¿no? Sí. Despacito. Y nada más. Y intentar encontrar a Jesús ahí. Porque Jesús al final está detrás de toda verdad verdadera. Detrás de toda narrativa te vas a encontrar a la persona de Jesús. Esto es Academia de la Biblia y me encanta porque al final, detrás de cada hoja de la Biblia, podemos encontrar a ese Dios que a veces no es muy entendido, muy comprendido, pero que es un Dios que desde siempre ha sido un Dios de misericordia, que todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho, lo ha hecho para salvarnos. Porque finalmente el nombre último... Pero no te adelantes, no les cuentes más. Ya, pero es que el Señor es el que salva. No le des pistas. Chicos, nos vemos la semana que viene. Eso.
en el mismo lugar, en el mismo canal. A la hora no lo sé. A la misma hora. No, a la misma hora, porque tú dilo. puedes ver a la hora que quieras. Ah, es verdad. Y espero que encontréis a Jesús en todas partes, porque Él está cerca de vuestra boca, de vuestro corazón. En Él vivimos, nos movemos Y y somos. somos. Que Dios os bendiga. Hasta mañana. Au, Bendiciones. cacao. Adiós.